través de la membrana capilar, ¿no? Estas fuerzas son la presión capilar, la presión hidrostática del líquido que está en el capilar de la sangre, la presión coloidosmótica del plasma, la presión hidrostática del líquido intersticial y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Bien, vemos cómo están distribuidas estas fuerzas, ¿no? Que representan desde el punto de vista cuantitativo en milímetros de mercurio. La presión hidrostática capilar se ha medido por diferentes métodos, ¿no? A través del método directo con el uso de la micropipeta, se ha obtenido una presión capilar media de 25 milímetros de mercurio, y con el método isogravimétrico para presión funcional indirecta se ha obtenido una presión capilar media de 17 milímetros de mercurio. Esta es en realidad la presión que se toma en cuenta para la presión capilar, la presión capilar media, y para ser más exactos, el de 17.3 milímetros de mercurio. También la presión hidrostática del líquido intersticial es muy difícil de medir, pero se han utilizado diferentes métodos, el uso de la micropipeta también, que nos da una presión de líquido intersticial de menos 2 milímetros de mercurio, el método de las cápsulas huecas perforadas, que nos da una presión de menos 6 milímetros de mercurio, y el método de la cápsula de algodón, una presión de menos 1 a menos 3 milímetros de mercurio, y en realidad se toma como una presión hidrostática media de líquido intersticial como menos 3 milímetros de mercurio. Son los diferentes tipos de métodos que se han utilizado. Luego, la presión coloidosmótica del plasma, la cantidad de proteínas que hay en el plasma va a crear esta presión coloidosmótica. La proteína que más contribuye a esta presión es la albúmina, por ser la proteína más numerosa, y también las globulinas, ¿no? La albúmina prácticamente un 80% y las globulinas en un 20%. Hay otras proteínas como el fibrinógeno, como la protrombina, pero que en cuanto a la presión coloidosmótica no tienen un aporte significativo. Y hay también la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que va a tener va a estar determinada por la concentración de proteínas que están en el líquido intersticial, que es aproximadamente un 40% de la concentración de proteínas que está en el plasma. Entonces, la presión media, la presión coloidosmótica media en el intersticio es de 8 milímetros de mercurio. Bien, entonces tenemos todas estas fuerzas, la presión hidrostática del capilar, que es de 17 milímetros de mercurio, la presión hidrostática del líquido intersticial, menos 3 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica del plasma, 28 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que es de 8 milímetros de mercurio. Bien, entonces veamos cómo funcionan estas fuerzas, ¿no? Desde el punto de vista de las, digamos, características de la presión capilar, y hablamos de 17 milímetros de mercurio como una presión media, es que vamos a ver que la presión capilar va a variar. No es la misma en el extremo arterial que en el extremo venoso. El extremo arterial del capilar si este es el capilar, este debe ser el extremo
extremo arterial. Aquí están los esfínteres precapilares, las metaarteriolas con los esfínteres precapilares y las arteriolas, ¿verdad? Bien, entonces por acá, por el extremo arterial, está llegando la sangre oxigenada y estas arteriolas tienen una presión arterial de 35 milímetros de mercurio. En el extremo venoso, el otro extremo, el extremo venoso, va a desembocar en las vénulas, ¿no? Que tienen una muscular discreta, ¿no? Y tienen una presión de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes pueden ver entre este extremo y este extremo hay una diferencia, una gradiente de presión. 35 milímetros de mercurio en las arteriolas y metaarteriolas y 10 milímetros de mercurio en las vénulas. Entonces esta diferencia en un espacio tan pequeño, ¿no? Va a estar entre 15 o 25 milímetros de mercurio, puede variar, ¿no? Dependiendo también de la presión en especial en las arteriolas. Entonces, esta presión que va a haber aquí, esta diferencia de presión, piensen que si aquí hay 10 milímetros de mercurio en las vénulas, en el extremo, en el punto final del capilar, tendrá que haber por lo menos 11 milímetros de mercurio para que haya la gradiente de presión, de tal suerte que circule desde el capilar hacia las vénulas la sangre. Y aquí en el extremo arterial, ¿no?, del capilar, si son 35 milímetros de mercurio la presión en las arteriolas y en las metaarteriolas, por lo menos acá tendrá que tener 34 milímetros de mercurio para que también haya la gradiente de presión, y tendrá que ir disminuyendo esta presión desde 34 hasta 11 milímetros de mercurio a lo largo del capilar, ¿no? Entonces, ahora, estas fuerzas, entonces esta presión que va a estar dentro del capilar, que va a ir disminuyendo desde una presión alta en el extremo arterial hacia una presión más baja en el extremo venoso, pero hay una presión constante a nivel del capilar. Esta presión va a forzar la salida de los líquidos hacia el exterior, ¿no? Por otro lado, el capilar también tiene la característica de atraer los líquidos desde el intersticio, ¿no? Entonces, vean, ¿dónde va a haber una mayor presión de filtración? En el extremo arterial, aquí va a salir más líquido del que retorna. Y en el extremo venoso va a salir menos líquido del que retorna, más bien va a retornar más líquido, porque aquí ya la presión es más baja. Entonces, aquí en el extremo arterial va a haber una mayor influencia de la presión hidrostática del capilar que en este extremo. Pero en el extremo venoso va a haber una mayor influencia de la presión coloidosmótica, ¿sí? Aquí la presión coloidosmótica del plasma va a hacer que retorne el líquido por el extremo venoso. Y entonces el equilibrio líquido se mantenga siempre en límites muy estrechos, ¿no? Que salga, o que más bien que retorne la misma cantidad de sangre, o no de sangre, de líquido que se filtra por la pared capilar. Entonces, si por aquí está llegando una cantidad de sangre y una cantidad de líquido, por este otro extremo tendrá que salir la misma cantidad o aproximadamente la misma cantidad.
¿no? No es que aquí se queda todo el líquido que están trayendo las arteriolas hacia los capilares, ¿no? Tiene que seguir circulando. Si por aquí está llegando el gasto cardíaco, que es 5 litros por minuto, por aquí está el retorno venoso, que es también 5 litros por minuto. Entonces, dos valores tienen que estar casi iguales, ¿no? Bien, entonces, estas son las características que va a tener el intercambio de líquido a través de la membrana capilar. Ahora, vean qué fuerzas van a provocar la filtración en el extremo arterial. Si nos vamos al extremo arterial, vamos a ver que van a haber fuerzas que van a provocar la filtración del líquido, es decir, la salida del líquido, y que son la presión capilar, que en el extremo arterial se toma como 30 milímetros de mercurio, ¿no? En este extremo que hemos visto. Si podemos, y volvemos a hacer nuestro dibujo aquí empieza el capilar y aquí termina. Entonces, en el punto en el que empieza el capilar, vamos a tener 30 milímetros de mercurio, ¿no? De presión hidrostática, de una fuerza que está haciendo que salga el líquido hacia el intersticio. En el intersticio la presión es de menos 3 milímetros de mercurio, la presión hidrostática del intersticio. Esta es una presión negativa. Esta más bien, en este caso, como es una presión negativa, se va a sumar y va a hacer que el líquido, más líquido todavía, salga desde el capilar hacia el intersticio. Si fuera una presión positiva, se opondría a la salida del líquido, pero al ser una presión negativa, suma. Y finalmente está la presión coloidosmótica del intersticio, que también suma. Las proteínas, recuerdan, atraen líquido. Y entonces aquí hay 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estas son las fuerzas que en el extremo arterial del capilar están haciendo que el líquido salga. Entonces, si sumamos 30 más 3 más 8, tenemos 41 milímetros de mercurio que están haciendo que el líquido salga del capilar hacia el intersticio. Pero también hay fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior. Aquí están las proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas están en la misma concentración aquí o aquí, no varía. No es como en la presión, que va a variar. Aquí es una presión alta y aquí es una presión baja. En este extremo hay una cantidad de proteínas que es la misma de este otro extremo, no va a haber una variación significativa. Entonces, ¿cuál va a ser esa fuerza que se va a oponer a la salida de líquido? 25 milímetros o 28 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica del plasma. Entonces, estas fuerzas van a hacer que el líquido retorne, van a atraer líquido desde el intersticio hacia el capilar. Entonces, vamos a sumar estas fuerzas, las fuerzas de salida y las fuerzas de entrada, y vamos a tener que las fuerzas de salida suman 41 milímetros de mercurio y las de entrada 28 milímetros de mercurio. Si hacemos esta diferencia, 41 menos 28, tenemos que 13 milímetros de mercurio va a ser la presión que va a estar a favor de la salida del líquido hacia el intersticio, desde el capilar hacia el intersticio. Bien, ahora veamos qué ocurre en el otro extremo, en el extremo venoso. Tenemos al capilar
el extremo arterial que acabamos de analizar, y este es el extremo venoso que se va a continuar con las venas, ¿no? A partir de este punto son las venas. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuerzas que van a tender a desplazar el líquido hacia el exterior? O mejor, empezaremos con las que van a desplazar el líquido hacia el interior. Hemos dicho que las proteínas plasmáticas son la misma concentración en este extremo que en este extremo. Entonces, estas proteínas plasmáticas ejercen la misma presión en el extremo arterial como en el extremo venoso del capilar. 28 milímetros de mercurio es la presión coloidosmótica que hace que retorne el líquido hacia el capilar desde el intersticio. Y las fuerzas que van a empujar, que van a desplazar el líquido hacia el exterior desde el capilar hacia el intersticio van a ser las mismas tres que hemos visto hace un momento, pero van a variar algunos de los valores. En este extremo, en el extremo venoso, la presión hidrostática del capilar ya no es de 30 como era acá, sino aquí solamente de 20, o de 10, perdón, 10 milímetros de mercurio que van a actuar empujando, desplazando el líquido hacia afuera. También están los mismos menos 3 milímetros de mercurio de la presión hidrostática del intersticio. Pero como expresión negativa se suma a estas, porque más bien va a atraer más líquido, entonces lo sumamos a estas fuerzas, y finalmente está la presión coloidosmótica del intersticio, que es de 8 milímetros de mercurio. Todas estas fuerzas tienden a retornar, a desplazar el líquido desde dentro hacia afuera. Si hacemos la suma de estas fuerzas, ¿no? 10 milímetros más 3 de la presión hidrostática, más 3 milímetros de la presión negativa del líquido en el intersticio, más 8 milímetros de mercurio de la presión coloidosmótica intersticial, suman 21 milímetros de mercurio. Si hacemos la suma de fuerzas, las fuerzas de entrada aquí son mayores que las de salida. La presión hidrostática del capilar, la presión coloidosmótica del capilar es mayor que las tres fuerzas en conjunto. Las tres fuerzas son de las de salida, solo 21 milímetros de mercurio. Entonces, si hacemos la diferencia, 28 menos 1, tenemos 7 milímetros de mercurio que van a estar a favor de que vuelva el líquido desde el intersticio hacia el capilar, ¿no? Bien, ahora, para un cálculo más exacto de este intercambio de líquidos, se toma ya no el extremo venoso ni el extremo arterial del capilar, porque tanto en el extremo venoso como en el extremo arterial del capilar van a haber fuerzas de salida como fuerzas de entrada, o sea, fuerzas que van a tender a sacar el líquido y otras que van a tender a meter el líquido. Entonces, para eso se ha calculado la presión media del capilar, que se ha establecido como 17.3 milímetros de mercurio, la presión media, la presión hidrostática media del capilar. Esta sería la fuerza que va a que salga el líquido desde el capilar hacia el intersticio. Luego también tenemos en el intersticio la presión coloidosmótica, 8 milímetros de mercurio, que también va a sumar, ¿no es verdad? Y menos 3 milímetros de mercurio, la presión hidrostática, la presión del líquido libre intersticial, que también va a sumar para desplazar desde el capilar hacia el intersticio los líquidos. Y
en todo el capilar va a ser la misma presión coloidosmótica, entonces no hay una presión coloidosmótica media, porque todo el capilar es 28 milímetros de mercurio. Entonces podríamos poner que la fuerza de entrada, la fuerza que va a volver el líquido hacia el intersticio es de 28, hacia el capilar, 28 milímetros de mercurio. ¿Ven? Entonces tenemos ya todas estas fuerzas que van a provocar lo que se llama el equilibrio de Stirling. Si sumamos las fuerzas que tienden a desplazar la salida, a sacar el líquido desde el capilar hacia el intersticio, 17.3 más 3 más 8 suman 28.3. Y la que tiende a desplazar la entrada del líquido a que el líquido vuelva al capilar es la presión coloidosmótica, 28 milímetros de mercurio. Si hacemos la diferencia, vamos a tener que 28.3 menos 28 es 0.3 milímetros de mercurio. Esta es, digamos, la fuerza neta de salida en el extremo arterial, en todo el capilar. Esta es la fuerza neta de salida. El extremo arterial no tiene significación. Solamente ya es la fuerza neta en todo el capilar, ¿no? Entonces, ¿ven? Este es un cálculo mucho más exacto y nos permite observar que hay una cantidad de presión que promueve la salida del líquido, que es de 28.3 milímetros de mercurio, y otra cantidad de presión que promueve el retorno del líquido, que es de 28 milímetros de mercurio. Y hay una fuerza neta de salida por la diferencia de estas dos fuerzas de 0,3 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que sale más líquido del que retorna, porque hay esta presión que está a favor de la salida del líquido. Esta presión va a determinar que en el intersticio en un día se quede de 2 a 2.5 litros de líquido todos los días en 24 horas. ¿Dónde se queda este líquido? En el intersticio, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede si hoy día se quedan dos, pongamos, mañana otros 2, pasado otros 2, pasado otros 2? En 4 días tendríamos 8 litros de líquido en el intersticio. Esto significaría con toda seguridad un edema, ¿no? La formación de un edema. Si sale más líquido del que retorna, va a haber irremediablemente la formación de un edema. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no se forma el edema si normalmente ocurre esta diferencia de presiones entre las fuerzas que tienden a sacar el líquido y las fuerzas que tienden a retornar el líquido al capilar? Para eso está el sistema linfático. El sistema linfático es una vía accesoria a través del cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Los vasos linfáticos van a transportar proteínas y macromoléculas de los espacios tissulares que ya no pueden ser eliminados por absorción directa hacia los capilares sanguíneos. Esta es una función esencial del sistema linfático, con los vasos linfáticos y el líquido linfático, la linfa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Ven? Si este es el capilar sistémico y hay fuerzas de salida y fuerzas de retorno del líquido, además hay aquí intercambio, oxígeno por dióxido de oxígeno que se dirige hacia las células, dióxido de carbono que sale del intersticio hacia el capilar,
sustancias nutritivas que salen desde el capilar hacia el intersticio dirigiéndose a las células y sustancias de desecho que vuelven, ¿no es verdad? Todo esto ocurre a través de la membrana capilar. Las sustancias liposolubles pasan por los espacios intermoleculares de las células endoteliales, las sustancias hidrosolubles por los poros, pero las sustancias hidrosolubles tienen que tener el tamaño de la molécula que los poros hemos visto que pueden solamente aceptar moléculas que sean hasta 20 veces el tamaño de la molécula de agua, ¿no? Estos poros tienen solo 6 a 7 nanómetros, 60 a 70 angstroms. Cualquier molécula que sea más grande no va a salir. Y si logra salir, por algún motivo, no va a volver otra vez hacia el intersticio. Suelen ocurrir que por algún motivo filtran una proteína, un péptido pequeño, ya no va a volver hacia el intersticio y se va a quedar aquí. También suele ocurrir que hay desechos celulares que son más grandes y que no van a poder volver hacia el capilar, no van a poder ser reabsorbidos hacia el capilar. Puede haber también aquí procesos, si aquí están las células, ¿no es verdad? Hacia estas células están yendo los nutrientes a través del intersticio, hacia aquí está viendo la glucosa, el oxígeno, y desde aquí está saliendo el dióxido de carbono. El líquido está circulando. Entonces, tiene que haber un equilibrio aquí, ¿no? Pero pueden quedarse sustancias que no son, digamos, las que normalmente tienen que estar en el intersticio. En el intersticio solamente tiene que haber proteoglicano, tiene que haber colágeno, tiene que haber agua libre, tiene que haber el líquido intersticial con las moléculas como glucosa, aminoácidos, iones en las concentraciones que ya conocemos, pero que otro tipo de sustancias van a ser perjudiciales para el intersticio, ya sean proteínas, ya sean macromoléculas, productos del desecho, o infecciones, por ejemplo, bacterias, virus, o neutrófilos muertos, o macrófagos también muertos, que van a ir ensuciando, en otras palabras, este intersticio. Y durante el día, desechos, partes de membranas celulares que ya no sirven, células que se renuevan, ¿no? Que van a ir produciendo una gran cantidad de residuos que no vuelven por la estrechez de los poros hacia el capilar. Ahora, aquí tiene que haber un equilibrio casi perfecto, tiene que haber homeostasis. Todas estas sustancias van a afectar a la homeostasis si se quedan. Además, sabemos que va a quedar 2 litros de líquido por día. Fíjense, eso va a hacer que este intersticio empiece a hincharse. Para todo esto, para solucionar toda esta problemática, aquí está el capilar linfático. Este líquido, estos 2 litros que han salido en exceso y no han vuelto, no se van a quedar en el intersticio, tienen una función, por eso es que no nos edematizamos. Estos 2 litros van a lavar, van a limpiar las sustancias, ¿no? Estos 2 líquidos así, como un chorro de agua que está circulando entre las células, va a llevar todas estas sustancias
partes celulares, células blancas muertas, si hubieran proteínas pequeñas, macromoléculas que no pueden retornar, ¿no? Todo este líquido se va a encargar de ir barriendo, limpiando el intersticio, de tal suerte que el líquido, estos 2 litros, van a ir arrastrando estas moléculas, las van a ir llevando hacia el capilar. Sí, de la misma manera que acabo yo de borrar todas esas sustancias que había dibujado, para que el intersticio siempre esté libre de todas esas sustancias que se producen durante el día. Estos 2 litros, 2 litros y medio, entonces están también circulando, no se quedan. Atraviesan todo el intersticio entre las células y llevan consigo hacia el capilar linfático a estas sustancias. Estas que no pueden ser eliminadas ya y no vuelven hacia la sangre directamente por el capilar, pero a través del sistema linfático van a llegar por los vasos linfáticos a la gran vena linfática o al conducto torácico, que van a desembocar en la vena cava, y todas estas sustancias que se quedaron aquí van a igual volver hacia la circulación. Y además, en los linfáticos vamos a observar que a lo largo del recorrido de los linfáticos están los ganglios linfáticos, donde hay macrófagos, donde hay linfocitos que pueden liberar de bacterias, de virus o de sustancias de desecho que no deberían llegar a la sangre y que van a ser digeridas previamente por los macrófagos que están en los ganglios linfáticos. Entonces, la función clave que tiene el sistema linfático como una vía accesoria, una vía auxiliar para el sistema circulatorio, porque ¿qué hace el sistema linfático? Además de tener los ganglios linfáticos para la defensa, para nuestro sistema inmunológico, además de todo eso, va a acarrear, va a llevar, va a transportar este líquido y estas sustancias que están en exceso, que no son deseadas en el intersticio. Tiene una función esencial, por eso el sistema linfático, ¿no? Entonces tenemos ya la distribución de los vasos linfáticos, que ustedes los conocen, el sistema linfático han llevado en anatomía, pero algo que es importante es que estos vasos linfáticos, capilares linfáticos, tienen una permeabilidad mucho mayor que la permeabilidad de los capilares. También están compuestos los vasos linfáticos por una capa de los capilares linfáticos, vean, por una capa de células endoteliales. Lo interesante de estas células endoteliales, que los diferencia de las células endoteliales de los capilares sistémicos, es que tienen estas prolongaciones que se llaman podocitos, ¿no? Y que forman verdaderas válvulas, es decir, una proteína o cualquier macromolécula o una célula que ingrese por aquí, estas tienen la capacidad de abrirse, ¿no? Como una válvula, va a pasar esta estructura hacia el vaso linfático y además va a pasar con líquido, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Este líquido va a llenar el vaso linfático y va a producir una contracción del vaso linfático. Pero una vez que se llene de líquido el vaso linfático, va a comprimir estas válvulas, cerrándolas y evitando que el contenido del vaso linfático vuelva hacia el intersticio y que la circulación sea siempre
hacia adelante, ¿no? Luego, fíjense, pasa el líquido con las proteínas y todos los elementos no deseados en el intersticio, se llena aquí. Luego hay una contracción y pasa a este otro segmento. Al pasar, se cierra esta válvula para evitar que salga hacia el intersticio, esto se vacía y nuevamente llega más líquido, y en cambio este otro se contrae y estas válvulas también se cierran para evitar que refluya el líquido. Y así, poco a poco, el líquido va avanzando, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de linfa que puede circular por los vasos linfáticos de 3 a 4 litros al día, ¿no? Es una décima parte del líquido que entre los capilares, una décima parte del líquido que entre los capilares linfáticos va a volver hacia la sangre. Podemos ver aquí en estas uniones entre las células, ¿no? Tienen los podocitos que van a formar verdaderas válvulas que permiten la circulación entonces de la linfa. La linfa entonces se forma a partir del líquido intersticial, ¿no? Este líquido, estos 2 a 2.5 litros de líquido intersticial que quedan y que no retornan al capilar sistémico. Además tiene todos los componentes del líquido extracelular, porque es un líquido extracelular, es líquido intersticial, tiene la misma composición del líquido intersticial. Lo único que va a variar son las concentraciones de proteínas, y esta concentración de proteínas también puede variar en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, la concentración de proteínas en la linfa que procede de la mayoría de los tejidos se aproxima a la del líquido intersticial, más de 2 gramos por decilitro. Todas esas proteínas que están saliendo desde el intersticio hacia el capilar linfático. Ahora, en el hígado, la linfa que viene del hígado, la concentración de proteínas es mayor, porque el hígado es quien forma las proteínas plasmáticas. Fíjense, prácticamente el triple de concentración de proteínas en la linfa que proviene del hígado. También la linfa que viene del intestino va a tener una concentración de proteínas mayor, y la del conducto torácico también una concentración mayor de proteínas. Incluso la linfa que procede del intestino va a tener una concentración de grasa, ¿no? Toda la linfa que viene del aparato digestivo va a tener una concentración importante de grasa, la que va al conducto torácico, porque la grasa no se absorbe como se absorben los hidratos de carbono o los aminoácidos directo al capilar intestinal, a los capilares que están en las microvelocidades, ¿no? En las microvelocidades también hay vasos linfáticos hacia donde se va a dirigir la grasa que se absorbe, los lípidos que se absorben desde el intestino. Entonces, la linfa que está procediendo del intestino tiene un alto contenido de grasa, como ustedes pueden ver, de 1 a 2%, de acuerdo al consumo de grasa de un individuo, ¿no? También las partículas de gran tamaño, como bacterias y otras que consiguen avanzar entre las células endoteliales de los vasos linfáticos, entran en la linfa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la velocidad del flujo linfático? En reposo pasan de unos 100 mililitros por hora es el flujo linfático a través del conducto torácico, ¿no? Otros 20 ml van a fluir hacia la circulación por otros canales, y en total el flujo linfático estimado es de 120 ml por hora, o 2 a 3 litros al día, que vendrían a ser
los mismos 2 a 3 litros de líquido que salen desde el intersticio hacia, desde el capilar hacia el intersticio, ¿no? No, Ahora, está bien el bate. esta velocidad del flujo linfático va a estar determinado por la presión del líquido intersticial. Cuanto mayor sea la presión en el líquido intersticial, más linfa va a haber, y también por la actividad de la bomba linfática. La bomba linfática es un mecanismo que tiene en los vasos linfáticos, de que cuando se llenan, también los vasos linfáticos más grandes tienen una capa muscular que cuando se llenan estos vasos linfáticos se aumenta la presión, y al aumentar la presión distienden el músculo liso del vaso linfático, y ese mecanismo de distensión va a hacer que se contraiga el vaso linfático, ¿no? Bien, ahora, el flujo linfático normal es escaso, ¿no? Cuando hay una presión, con la presión del líquido intersticial negativa. Pero si cuanto más negativa es la presión del líquido intersticial, mayor va a ser digamos, la filtración de líquido, ¿no es verdad? Y también, a su vez, si va por aumentar la circulación linfática. Ahora, ¿cuál es el efecto de la bomba linfática? Bueno, ustedes son vasos linfáticos, por acá entra el líquido y las sustancias que proceden del intersticio, y cuanto aquí se llenan estos vasos linfáticos de líquido y de sustancias que ejercen una presión sobre las paredes, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la presión, llega un punto en el que se despolariza el músculo liso que está alrededor de estos vasos, y va a producir una contracción, y esa contracción va a hacer que avance la linfa en sentido anterógrado. Toda la linfa que estaba aquí pasa a esta zona, y la que estaba aquí pasa a esta zona, va llenándose todo este espacio, aumenta la presión aquí, y estas válvulas se cierran, estas también se cierran, y aumenta la presión, y hay una contracción del músculo liso. No va a volver la sangre hacia atrás, sino va a abrir esta válvula y va a avanzar hacia adelante, y así sucesivamente va circulando la linfa. Vean que en el conducto torácico la presión que puede generar esta bomba es alta, ¿no? Entre 50 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería la función del sistema linfático en el organismo? Va a controlar la concentración de proteínas en el intersticio, es decir, que si pasan proteínas desde el capilar sistémico hacia el intersticio, estas no se queden en el líquido intersticial. Un problema grave es que si estas proteínas se quedan, y si van sumando, ¿qué van a provocar estas proteínas? Un aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Si aumenta la presión coloidosmótica del líquido intersticial, va a haber una mayor cantidad de fuerzas que van a tender a desplazar el líquido desde el capilar hacia el intersticio. ¿Vean? La presencia de proteínas aquí va a aumentar la presión coloidosmótica. Esa presión coloidosmótica, que era de 8, puede aumentar a 11, ¿no? 11. Si tenemos 11 más 3 más 17.3, tenemos que las fuerzas de salida van a ser
31.3 y la única fuerza de retorno es la de 28 de las proteínas del plasma. Si hacemos la diferencia, ya no van a ser 0,3, ¿no? Sino van a ser 3,3 milímetros de mercurio de diferencia. Si 0,3 producían la salida de 2 a 3 litros más de agua del que retorna, 3.3 podrá producir la salida de 20 litros más de agua de la que retorna. Y fíjense cómo puede haber un desequilibrio y aquí formarse un edema en pocas horas, ¿no? Si no vuelven las proteínas hacia la circulación, si se quedan en el intersticio. Entonces, la función aquí de la linfa, este mecanismo es esencial para la concentración de proteínas. Estas proteínas no se quedan aquí, sino que van a ser arrastradas hacia los vasos linfáticos y desde aquí la actividad de bomba linfática las va a ir llevando poco a poco hacia la circulación general a través del conducto torácico de la gran vena linfática. Por otro lado, el volumen de líquido también. Si este líquido, sin contar que hay un desequilibrio líquido, si solo este líquido que sale, estos 3 litros, 2, 3 litros de líquido que salen, no retornan, se va a ir acumulando aquí y se va a formar, ¿qué cosa? Un edema. Y también va a haber un desequilibrio en la presión del líquido intersticial, ¿no? La presión del líquido intersticial puede variar, puede aumentar si hay un aumento del líquido a nivel del intersticio. Bien, esto de la concentración de proteínas es importantísimo, porque siempre pueden perderse algunas proteínas desde los capilares, en especial péptidos de peso molecular algo bajo que pueden salir por los capilares, por los poros capilares, pueden llegar hacia el intersticio y producir un desequilibrio de la presión coloidosmótica, ¿no? Lo mismo, siempre el aumento de la presión coloidosmótica puede aumentar el volumen del líquido y va a aumentar también la presión del líquido intersticial. Esto va a provocar trastornos a nivel de el intersticio, daño incluso a las células van a empezar a ser comprimidas entre el líquido, la célula va a perder incluso una capacidad funcional y los propios vasos sanguíneos van a empezar a ser colapsados por la presencia de líquido en el intersticio. Entonces, el edema es una condición no deseada y que gracias al sistema linfático se previene la formación de edemas, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a quedar con esta clase y un segundo voy a segundito. Vamos a empezar por lo menos el próximo tema. Muy bien. Entonces empezaremos este nuevo tema que es el control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. No sé si recuerdan, en la primera clase cuando veíamos los principios básicos de la circulación, hablamos de la teoría de la circulación, decíamos que cada tejido controla la cantidad de sangre que llega, ¿no?, en cada momento
al tejido, ¿no? Y que la suma del flujo sanguíneo de todos los tejidos es igual al gasto cardíaco, otro de los principios básicos, y que el otro, que la presión arterial es independiente del flujo sanguíneo. Bien, ahora vamos a ver esta característica que tienen los tejidos por controlar directamente la cantidad de sangre que llega hacia ellos. Los tejidos entonces son los que controlan el flujo sanguíneo mediante varios mecanismos de control que tienen para que aumente o disminuya el flujo de sangre que les llega. Bien, ahora, cada tejido entonces tiene la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo. Y esta capacidad está directamente en relación a sus necesidades metabólicas. Cuando un tejido está en reposo, entonces necesita poco oxígeno, poca cantidad de nutrientes como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, produce menos dióxido de carbono, produce menos iones hidrógeno, menos hidrógenos libres a nivel de los tejidos. Se mantienen las concentraciones adecuadas de los iones en los tejidos, ¿verdad? Porque hay un intercambio mínimo entre la célula y los tejidos, y además también si la célula, por ejemplo, está en reposo, no necesita probablemente de la participación de hormonas o de otros neurotransmisores o transmisores que estimulen el metabolismo celular, ¿no? Entonces, las necesidades específicas de flujo sanguíneo por estas células en reposo son bajas. Pero ¿qué sucede cuando aumenta el metabolismo? ¿No? Entonces, vean, va a necesitar más oxígeno, va a necesitar más nutrientes, va a producir más dióxido de carbono, va a eliminar más iones hidrógeno, va a necesitar mantener las concentraciones adecuadas de los iones que tiene, porque al aumentar su actividad van a empezar a activarse ATPasas de hidrógeno, de potasio, sodio, potasio, de calcio. Entonces va a haber un intercambio de iones que tiene que ser mantenido en sus valores o en sus parámetros normales. Luego van a haber necesidad probablemente de la participación de hormonas que antes no había, cuando están en reposo no había necesidad de la participación de las hormonas metabólicas como la insulina o las hormonas tiroideas. Entonces, cuando aumenta el metabolismo, necesita todas estas cosas la célula, aumentar todos estos factores. Entonces, la única forma de satisfacer todas estas necesidades de la célula es aumentando el flujo sanguíneo. Y es la célula y el tejido, o sea, las células de un tejido, las que van a determinar si les llega más sangre o les llega menos sangre. Todo esto de acuerdo a su actividad metabólica. Ahora, el flujo sanguíneo, a pesar de que tenemos que el flujo sanguíneo por la aorta, que es igual al gasto cardíaco, es de 5 litros por minuto, este flujo va a ser muy distinto en los diferentes órganos, ¿no? No se va a mantener constante en todos los órganos. Por ejemplo, hay órganos que requieren un alto flujo sanguíneo, la tiroides o las suprarrenales, glándulas que están permanentemente
constantemente produciendo hormonas, necesitan un flujo enorme de sangre. ¿Vean? Necesitan varios cientos de mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, de 180, 360. Estas glándulas requieren que les esté llegando enormes cantidades de sangre por minuto por cada 100 gramos de tejido. Son tal vez los órganos que más flujo sanguíneo reciben. El hígado, que es un órgano también metabólico, que cumple muchas funciones metabólicas, tiene un flujo de 95 mililitros por 100 gramos de tejido. Desde luego, va a llegar más sangre al hígado, porque el hígado es un órgano grande, que a la tiroides. Pero fíjense, por eso estamos utilizando esta medida, 100 gramos de tejido. Por 100 gramos de tejido, las tiroides o las suprarrenales reciben mucho más que hígado. Otros tejidos van a recibir muy poco flujo. El músculo en reposo, 4 mililitros por cada 100 gramos de tejido, y el hueso, 3 mililitros por 100 gramos de tejido, casi igual que el músculo en reposo. Los huesos que tienen una actividad metabólica muy baja, pero vean la característica del músculo, que cuando el músculo entra en ejercicio, el flujo se incrementa notablemente. Cuando empezamos a correr, por ejemplo, puede aumentar hasta 20 veces el flujo sanguíneo. Es decir, de 4 ml por minuto llegar a 80 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido. Entonces, cuando una persona está nadando, la mayor parte de sus músculos están en acción. Entonces, vean la cantidad de sangre que se dirige hacia todos los músculos, porque estamos hablando de 80 ml por cada 100 gramos de tejido, por cada 100 gramos de músculo, ¿no? Entonces, el músculo es capaz de realmente concentrar la mayor cantidad del gasto cardíaco durante el ejercicio. Bien. Aquí tenemos el flujo hacia distintos órganos y tejidos en condiciones basales, ¿no? Eso quiere decir en reposo. El cerebro va a recibir 700 mililitros por minuto, en total entonces 50 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Todo el cerebro, todo el encéfalo, 700. Puede llegar hasta 900 cuando hay una actividad cerebral mayor, ¿no? El corazón va a recibir 200 ml por minuto, 70 mililitros por minuto por cada 100 gramos. De aquí puede aumentar también cuando hay en el ejercicio, porque durante el ejercicio no solamente entran en actividad los músculos esqueléticos, el corazón empieza a funcionar con mayor velocidad, con mayor fuerza de contracción, entonces requiere mayor cantidad de flujo. Los bronquios tienen un flujo de 100 ml por minuto, que es bastante, digamos, bajo, y porque en general van a tener 25 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido. Los riñones van a tener un flujo alto, 1100 mililitros por minuto, y 360 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Pero estos 1100 ml, como vamos a ver cuando hablemos de renal, no son los que requiere el riñón para sus necesidades metabólicas. En realidad, estos 1100 ml son los que se dirigen al riñón por la arteria renal para ser filtrados, ¿no? Para dirigirse a los glomérulos y ser filtrados y luego volver a la circulación. No es que el riñón utiliza esa cantidad enorme para sus necesidades metabólicas. El hígado va a tener, hemos visto, 95 mililitros por minuto por cada 100 gramos, como digamos un órgano grande que pesa
1400, 1600 gramos, entonces vamos a tener que en total van a llegar 1350 aproximadamente ml al hígado, ¿no? Van a llegar a través de la circulación portal y también de la circulación arterial. La circulación portal va a llevar 1050 ml. Esta circulación portal es la que está llevando la sangre desde los intestinos, la sangre cargada de nutrientes y sustancias que han sido absorbidas hacia el hígado, para que el hígado, que es una gran central metabólica, tiene una gran cantidad de enzimas digestivas, enzimas oxidasas, hidrolasas, enzimas que participan en la conjugación, sulfatización, la glucosización, glutationización, varios procesos metabólicos se realizan en el hígado. Entonces toda esta sangre está llevando todas las sustancias absorbidas para que sean metabolizadas en el hígado. Y la sangre arterial, que va a llevar 300 ml. El músculo en reposo, 750 mililitros por minuto, 4 mililitros por minuto por cada 100 gramos, pero cuando está en actividad, esto lo podemos multiplicar por 20, cuando hay actividad intensa, incluso más en los grandes atletas, por ejemplo, ¿no? Va a consumir mayor cantidad de flujo sanguíneo. El hueso recibe muy poco flujo sanguíneo, en total 250 ml por minuto, 3 mililitros por minuto por cada 100 gramos. La piel también recibe poco flujo sanguíneo, 3 ml por minuto por cada 100 gramos. Y vean, estas dos glándulas, la tiroides, 160 mililitros por minuto por cada 100 gramos, y las suprarrenales 300 mililitros. Aquí hay una actividad metabólica intensa, porque estas dos glándulas están formando todo el día hormonas, la tiroides, las hormonas tiroideas, y las suprarrenales, un conjunto de hormonas, ¿no? Tenemos ahí los corticoides, la aldosterona, la adrenalina, la noradrenalina, los andrógenos, diferentes, porque las suprarrenales tienen la corteza, la médula, donde van a ser formadas estas hormonas. Bien. Otros tejidos, el 1.3 mililitros por minuto del flujo sanguíneo. Si sumamos todos los flujos por minuto, vamos a llegar al flujo que tiene la aorta en reposo, ¿no? 5.000 ml por minuto, que es igual al gasto cardíaco, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es la importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales? Vean, que un tejido controle la cantidad de sangre que llega en cada minuto es tremendamente importante, ¿no? Que sea el propio tejido el que controle, porque incluso si es el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso central o una hormona que forma una glándula endocrina, puede tardar. Van a haber mecanismos que pueden hacer que la cantidad de tiempo necesaria para que se mantenga una oxigenación plena de las células tarde, ¿no? Porque las células empiezan a tener una mayor actividad y en ese instante requieren mayor cantidad de oxígeno. Además, en ese instante están formando mayor cantidad de dióxido de carbono, que necesita que se vaya ese dióxido de carbono, que no se quede en la célula, porque el dióxido de carbono puede producir daño en concentraciones altas. Entonces, es esencial que
el oxígeno esté disponible no solamente en la cantidad que requieren las células, sino incluso un poquito que sea ligeramente mayor de lo que las células necesitan. Entonces, si la célula, si el tejido es quien controla esta situación, nunca le va a faltar el oxígeno. Si son otros mecanismos que están en sistemas más lejanos, es probable que pueda llegar a faltar el oxígeno. Entonces, cuando es el propio tejido el que controla su flujo, nunca aparece deficiencia nutricional de oxígeno, ni de glucosa, ni de aminoácidos, a no ser que haya problemas en la captación de oxígeno, a no ser que haya desnutrición, ¿no? Pero si todos estos productos, el oxígeno y los nutrientes están disponibles en la sangre, el tejido, al controlar la cantidad de sangre que le llega cada milisegundo, es capaz de entonces garantizar que nunca le falte ni oxígeno ni el resto de los nutrientes. Y vean que a pesar de que todos los tejidos son capaces de controlar el flujo sanguíneo que les llega, la carga de trabajo del corazón siempre se mantiene al mínimo, nunca al máximo. Siempre el corazón va a trabajar con una carga al mínimo para poder garantizar que todos los tejidos puedan recibir la cantidad de oxígeno y de nutrientes necesarios. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de control del flujo sanguíneo? Tenemos dos tipos de mecanismos o tipos de control del flujo sanguíneo a nivel local. Un control que es a corto plazo, y este control a corto plazo estamos hablando de segundos o máximo minutos, los cambios en la cantidad de sangre que llega al tejido, y se debe a los cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arterias, metaarteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. Entonces, si este es un capilar, hacia el capilar está llegando sangre desde las metaarteriolas, que tienen los esfínteres capilares, y las arteriolas, que tienen su propia capa muscular circular. Entonces, aquí. Bueno, voy a volver a hacer el dibujo. Este es el capilar. Aquí está la metaarteriola con sus esfínteres precapilares y la arteriola con su músculo liso. Entonces, estas células son capaces de producir cambios en la contracción o dilatación de estos músculos. Entonces son capaces de contraer los esfínteres precapilares, las metaarteriolas y las arteriolas, o también son capaces de dilatarlas si hay cantidad de sangre, si hay un aumento del metabolismo, ¿no? Entonces se van a producir unas sustancias en la propia célula, ¿no? Las células van a producir unas sustancias que van a producir la relajación de estos músculos y la dilatación del esfínter, de la metaarteriola y de la arteriola. Y si estos se dilatan, entonces va a llegar mayor flujo sanguíneo, va a aumentar el flujo. Entonces, ¿ven? Es la célula la que en fracción de en segundos o máximo minutos va a producir estos cambios espectaculares en la llegada del flujo sanguíneo.
Esto permite un mantenimiento del flujo a un nivel adecuado para el funcionamiento del tejido, ¿no? Que siempre haya entonces la cantidad de sangre con los nutrientes, el oxígeno y el resto de los nutrientes que estén llegando para las células. Pero además, vean, se requiere un flujo alto para que arrastre consigo el dióxido de carbono que se está formando también en una cantidad mayor y otras sustancias de desecho que salen de las células, ácidos orgánicos, bases orgánicas, que ya tienen que ser transportadas hacia el riñón, hacia el hígado para ser eliminadas, ¿no? Y el dióxido de carbono hacia los pulmones. Entonces, es por eso que el tejido puede ser capaz de controlar su flujo. Pero también, esto es a corto plazo, estamos hablando de segundos o máximo minutos. Pero también puede haber un control a largo plazo. Estos son cambios controlados lentos, ¿no? ¿Qué sucede cuando un órgano aumenta sus necesidades metabólicas porque aumenta, digamos, la cantidad de tejido, ¿no? Como sucede con los músculos. En este momento, una persona que tiene una masa muscular determinada decide empezar a hacer ejercicios, volverse, qué sé yo, físico-culturista y de tener un músculo, una masa muscular, digamos, que tenga esta proporción después de 6 meses de hacer pesas, ¿no? De someter a un ejercicio intenso diario, de tener un músculo así, ¿no? Y ha aumentado el tejido, ha aumentado la masa del tejido. Para este músculo que tenía hace 6 meses o hace un año, bastaba un vaso sanguíneo que llegue y se subdivide en sus arterias nutricias y listo. Pero para este otro, tal vez va a necesitar mayor cantidad de vasos sanguíneos que lleguen, ¿no es verdad? Y que traigan para cubrir una cantidad, digamos, las necesidades de un tejido mayor, pero y al mismo tiempo también más vasos sanguíneos de retorno, más venas, más arterias, más venas que se van a ir formando. Y esta formación de arterias y de venas nuevas no se produce de la noche a la mañana o en segundos o minutos como la vasoconstricción o la vasodilatación. Para esto se requieren meses, ¿no? Semanas, meses. O vean también cuando hay un tumor que se va formando. Los tumores tienen un pedículo. Este pedículo que tiene arterias, venas, ¿no? Que llevan la sangre hacia el tumor, ¿no? Y las venas que recogen. Cuanto más grande es el tumor, más cantidad de arterias y venas, y estas venas se vuelven más grandes también, o más de mayor diámetro. Entonces, cuando hay entonces estos cambios en los tejidos, van a haber también cambios en el flujo, pero esto va a ser controlado por el incremento de en el tamaño y en el número de vasos sanguíneos, ¿no? Poniendo el ejemplo de los fisicoculturistas, generalmente una persona que no es fisicoculturista y está con el torso desnudo, los brazos desnudos, apenas vemos las venas de los brazos, del pecho, ¿no? Un fisicoculturista, que es lo que también, además de los músculos, que resaltan las venas, son venas que se han formado y han engrosado su calibre, nuevas venas incluso que se han ido formando para recoger la sangre que está llegando a estos músculos. Y si estamos viendo las venas, nos imaginamos que en la misma proporción se han multiplicado y han engrosado y han crecido las arterias de este cuerpo, ¿no? Entonces, hay esa característica. Por el otro extremo, también una persona que tiene una masa muscular muy desarrollada, por decir, sufre una enfermedad
o deja de practicar ejercicio, o sufre una enfermedad que le obliga a estar en cama durante meses, este músculo se va de lo hipertrofiado que estaba, se va a atrofiar. ¿Ya? Entonces todos estos vasos que tenía antes se van a ir desapareciendo y van a quedar solamente los que se necesiten, ¿no? Este también va a ser un proceso no de 2 días, 3 días, semanas que va a haber esta involución y van a quedar los vasos sanguíneos que se requieren. Entonces, ven, este es el control a largo plazo. Está determinado generalmente por la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Factores angiogénicos también locales van a determinar la formación de estos nuevos vasos sanguíneos. Bien, aquí vamos a quedar, no sé si hay preguntas. De lo contrario, continuamos mañana en este punto, ya analizando cada uno de estos mecanismos de control de flujos sanguíneos. Si no hay ninguna pregunta, gracias por la atención. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.